creciendo. Siempre supe que mi mamá favorecía a mi hermana menor sobre mí. Aún así, hice mi mejor esfuerzo por apoyarla, sintiendo que era mi obligación después de todo lo que había hecho por mí. Pero todo cambió cuando mi hermana decidió regresar a casa. Sin dudarlo, mi mamá se volvió en mi contra. Me gritó: «Lárgate de aquí, parásita. Estoy harta de ti. Si esto es lo que quieres, te haré pagar por cada rencor que he guardado contra ti». Me llamo Aurora y tengo 30 años. Después de terminar la universidad, conseguí un trabajo estable y seguí viviendo con mi mamá. Mi papá falleció hace unos años, y mi hermana menor, Sara, ya tiene su propia familia. Yo también había planeado mudarme, pero cuando Sara se casó, decidí quedarme para cuidar de mi mamá. No podía soportar dejarla sola. Mirando hacia atrás, es obvio que mi mamá siempre prefirió a Sara. Las dos éramos polos opuestos. Sara es hermosa, a la moda y tiene un encanto innegable, aunque su personalidad deja mucho que desear. Aún así, lo esconde detrás de una apariencia impecable, y el mundo cae rendido ante ella. Yo, en cambio, soy seria y directa, y parecía que eso nunca fue suficiente para ganarme la aprobación de mi mamá. Cuando Sara se casó y se mudó, mi mamá empezó a quejarse constantemente. Decía cosas como: «Ojalá pudiera vivir con Sara en lugar de contigo. ¿Por qué tiene que ser tan bonita y tú, bueno, tú no tienes nada que ofrecer?» Extraño tanto a Sara. Eso dolía, especialmente porque yo era quien trabajaba para mantenernos a las dos. Un día, no pude soportarlo más. «Mamá, sé que crees que Sara es perfecta, pero no tienes que menospreciarme de esa manera», le reclamé. En lugar de calmarse, mi mamá se enfureció más. «Si fueras la mitad de buena que Sara, no tendría que aguantarte todos los días», me gritó. «Ni siquiera tienes problemas reales. Has estado viviendo aquí desde que tu papá murió, y ahora actúas como si me estuvieras haciendo un favor». No quise decirlo así. Intenté explicarme. «Estoy aquí porque no tengo otra opción. Si Sara no se hubiera casado, yo no seguiría viviendo aquí». Mi mamá bufó, interrumpiéndome. «Ya basta. La casa en la que vivimos se reconstruyó justo antes de que mi papá muriera. Aunque está a nombre de mi mamá, yo soy quien paga el resto de la hipoteca». Pero eso no parecía importarle. Todo lo que hacía era compararme con Sara, criticándome a cada momento. Estaba al borde de mi límite, viviendo con una madre que me hacía sentir no deseada todos los días. Aún así, no podía dejarla. Había una razón para ello. Cuando mi papá murió, mi mamá quedó devastada. Apenas comía. Lloraba por días y se debilitó tanto que todos estaban preocupados por ella. Sentí una enorme responsabilidad de cuidarla. Me dije a mí misma que tenía que estar ahí para ella, no solo como su hija, sino como la mayor. Por mi papá, prometí protegerla sin importar qué, aunque sus palabras dolían. No podía odiarla. Era mi única madre. Un día, de repente, Sara y su esposo aparecieron en nuestra casa. En cuanto Sara vio a mi mamá, rompió en llanto y dijo algo que me dejó en shock. «Mamá, estamos teniendo muchos problemas. La estamos pasando muy mal para salir adelante», sollozó. El rostro de mi mamá se llenó de preocupación de inmediato. «¿Qué está pasando?» Sara se sonó la nariz. «Mi esposo perdió su trabajo, y ya no podemos pagar la renta». «Oh no, eso es terrible», dijo mi mamá. «No sé qué más hacer». «¿Podemos quedarnos contigo por un tiempo?», suplicó Sara. Antes de que pudiera decir una palabra, mi mamá respondió entusiasmada: «Por supuesto, mi preciosa Sara está en problemas. Pueden quedarse aquí». Sara sonrió entre lágrimas, abrazando a mi mamá. «Gracias, mamá, te quiero tanto». La alegría de mi mamá era evidente mientras abrazaba a Sara. Estaba claro que habían tomado la decisión sin considerar mi opinión, como si no importara. Frustrada, hablé. «Espera un momento, mamá, yo también vivo aquí. No puedes simplemente invitarlos a mudarse sin preguntarme». Mi mamá me miró con frialdad. «¿Y qué?». Me quedé atónita. «Mamá, van a mudarse 2 personas más. ¿Dónde se supone que voy a estar yo? Tengo mi propia habitación». «No me importa lo que pienses», respondió cortante. «Esta casa está a mi nombre, ¿recuerdas?». «Eso es cierto», comencé a decir, pero ella me interrumpió con un suspiro. «Si no te gusta, Aurora, tal vez sea hora de que te vayas». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. «¿Qué? ¿Hablas en serio?». «Lo oíste bien», dijo, imperturbable. «Solo fuiste un reemplazo para Sara mientras no estaba. Ahora que ella está de regreso, ya no te necesito». Sus palabras me cortaron como un cuchillo. No podía creerlo fácilmente que me desechaba después de todo lo que había hecho por ella. «Eso es cruel».
No tienes por qué hablarme así, protesté. No necesito a una parásita como tú ahora que Sara está de vuelta, respondió con frialdad. No tengo uso para ti. Sus palabras me dejaron sin habla. ¿Cómo podía decir algo así después de todos los años que pasé cuidándola? Había dedicado tanto de mi vida a apoyar a mi mamá, mientras que Sara apenas movía un dedo después de casarse. Aún así, a pesar de todo lo que había hecho, Sara siempre fue la favorita de mi mamá. La realización de que podía desecharme tan fácilmente fue casi insoportable. Las lágrimas se acumularon en mis ojos, pero luché por no dejarlas caer. Entonces, Sara, observando la situación, intervino con una sonrisa arrogante. Hermana, dijo, con esa voz que tanto odiaba, llena de ese tono insoportable. Mamá tiene razón. ¿Por qué no mejor te largas? ¿Qué? Pregunté, con incredulidad evidente en mi voz. Me oíste, dijo Sara, cortante. Ya no hay lugar para ti aquí, no te necesitamos. Yo soy la que ha estado apoyando a mamá todo este tiempo, añadió, con voz temblorosa, mezclando falso dolor con frustración. Puso los ojos en blanco. ¿Y qué? Mamá quiere vivir conmigo ahora. Eres solo una molestia. Lárgate. No eres más que basura. Sin pensarlo 2 veces, Sara se dio la vuelta y volvió a enfocarse en mi mamá y su esposo. Y los tres comenzaron a planear su mudanza, hablando de cosas como hacer una gran parrillada para celebrarlo. Yo me quedé allí, invisible, como un fantasma en la habitación. Yo me encargaré de la carne para la parrillada, dijo Sara, con tono alegre. Suena genial, respondió mi mamá, su voz completamente ignorando mi presencia. Era como si ya no existiera. Ellos reían y charlaban, como si yo fuera invisible. Luego Sara se volvió hacia mí, su paciencia claramente agotándose. ¿Por qué sigues ahí parada? No te dije que te fueras. Pero no puedes echarme así, protesté, mi voz temblorosa pero firme. No necesitamos una parásita como tú rondando por aquí, dijo Sara con desdén. Lárgate, danos espacio. Estar fuera antes de que termine la semana, eso debería ser suficiente, ¿no? Sus palabras fueron como dagas. Apreté los puños, luchando contra el impulso de derrumbarme frente a ellos. No les daría esa satisfacción. Con el corazón pesado, asentí y me di la vuelta, pero el dolor de la traición seguía allí. Mientras empacaba, escuché cómo planeaban unas vacaciones. Nos vamos por unos días, dijo mi mamá casualmente. Solo asegúrate de estar fuera para cuando regresemos. Fue como el golpe final. Para mi mamá, yo solo era una carga, algo que podía desechar ahora que Sara había vuelto. Todos esos años tratando de ser la buena hija, y aún así, nada de lo que hacía era suficiente. En ese momento, la simpatía que sentía por ella desapareció, reemplazada por un profundo, ardiente deseo de venganza. Con una nueva determinación, tomé acción. Inmediatamente contacté a una empresa de mudanzas y organicé mi salida mientras mi mamá y Sara estaban fuera. Los mudanceros llegaron, mirándome con curiosidad. ¿Vamos a llevar todo?, preguntó uno de ellos, notando la cantidad de muebles que estaban empacando. Sí, todo, respondí con una sonrisa, sintiendo que el peso de mi decisión era extrañamente liberador. Me iba. Había asegurado un lugar en una vivienda proporcionada por la empresa, algo que me habían ofrecido antes pero que había rechazado por lealtad a mi mamá. Ahora, sentía que era la escapatoria perfecta. El papeleo fue rápido, y en poco tiempo me estaba instalando en mi nuevo y espacioso departamento, lejos del ambiente tóxico que había soportado tanto tiempo. El nuevo lugar era mejor de lo que imaginaba, limpio, brillante y tranquilo. Mientras me acomodaba, revisé mi teléfono y vi varias llamadas perdidas de mi mamá y Sara. No me sorprendió. Sabía que estarían furiosas cuando regresaran. Sus mensajes de voz estaban llenos de demandas furiosas. «Vuelve aquí ahora mismo», gritaban los mensajes. Lo esperaba, pero la cantidad de llamadas fue asombrosa. Sabía que si las ignoraba, podrían aparecer en mi trabajo, así que decidí enfrentarlas después de mi turno. Cuando llegué a la casa, tanto mi mamá como Sara me estaban esperando, con caras llenas de ira. En cuanto puse un pie dentro, mi mamá gritó: «¿Qué pasó? ¿Por qué la casa está vacía? Hasta te llevaste mi nevera y mi tostadora favoritas». Sara levantó la voz, chillando de rabia. «¿A dónde se fue todo?». Me quedé allí tranquila, observándolas mientras despotricaban. «Lo llevé a mi nuevo lugar», dije con voz firme. «No puedes simplemente llevarte las cosas sin permiso. Devuélvelo todo ahora», gritó Sara, con el rostro rojo de furia. «¿Por qué debería?», pregunté, sin mostrar ningún tipo de molestia. «¿Qué quieres decir con por qué?», gritó,
Todo eso le pertenece a mamá. No pude evitar reír. ¿Qué te pasa?, gritó Sara, con la voz llena de irritación. Lo siento, dije, sacudiendo la cabeza. Debe haber un error. Sara frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Todo en esta casa, cada mueble, cada electrodoméstico, lo pagué con mi propio dinero. Su rostro se desplomó. Eso no es posible. Todo esto estaba aquí desde el principio. Crucé los brazos. No, no estaba. Yo compré todo. Y ahora que me voy, me llevo lo que es mío. Sara se quedó ahí, con la boca abierta, atónita, pero no había terminado. Y por cierto, ¿la cuenta bancaria de la que hablas? Esa también era mía. Los ojos de Sara se agrandaron, sorprendidos. ¿Vaciaste la cuenta? ¿Cómo pudiste? Fácil, respondí. Era mi dinero. ¿Por qué no iba a llevármelo todo? Vi cómo el rostro de Sara se tornaba rojo como un tomate mientras su ira explotaba. Se dirigió hacia mí, gritando, «No te metas conmigo». Ahora estaba prácticamente en mi cara, con la voz chillona. «Devuélveme el dinero. Ese libro grande debería haber tenido el dinero del seguro de papá». Parpadeé, confundida. «¿De qué estás hablando? El dinero no está allí», dije sin expresión. «Claro que no está», añadí amargamente. «Ese dinero ya se fue hace mucho». «No puede ser», insistió mi hermana. «La última vez que vine, había un montón de dinero en esa cuenta». Eso era solo yo agregando poco a poco parte de mis ganancias, dejando que creciera con el tiempo. Expliqué, «Pero el dinero del seguro de papá, eso ya se fue hace años». Los ojos de Sara se abrieron de incredulidad, y mi mamá, atrapada en el centro de atención, rápidamente miró hacia otro lado, con culpa escrita en su rostro. «Mamá, ¿es esto cierto?», preguntó Sara, con la voz temblorosa. «Bueno, mi mamá balbuceó, incapaz de mirar a Sara a los ojos. Al ver que mi mamá no iba a responder, Sara perdió la calma. «¿Qué carajos, mamá?», volví porque pensaba que el dinero del seguro de papá todavía estaba aquí. Mi mamá intentó calmarla, murmurando, «Tranquila, Sara». «¿Cómo voy a calmarme?», gritó mi hermana. «Tú fuiste la que desperdició todo el dinero de papá. ¿Qué vas a hacer ahora?» Yo solo quería que volviéramos a vivir juntas y ser felices», murmuró mi mamá, mirando al suelo. «Claro, seguro», respondió Sara, con palabras cortantes y amargas. «Volviste porque querías vivir conmigo, ¿verdad? ¿Estás bromeando?». Sara volvió a soltar. «Yo volví solo porque necesitaba pagar mis deudas». «¿Deudas?», repetí, sorprendida por la revelación. Y entonces, la verdad salió a la luz. Mi hermana y su esposo se habían metido en un agujero gigante con el juego. Debían una fortuna y no habían vuelto por amor ni por la familia. Habían regresado para agarrar lo que quedaba del dinero del seguro de papá y saldar sus deudas. Peor aún, habían apostado aún más, intentando desesperadamente pagar todo, solo para hundirse más, para empeorar las cosas. Su esposo había perdido su empleo debido a una reestructuración en la empresa, dejándolo sin ingresos ni respaldo. Fue entonces cuando mi mamá pareció darse cuenta de lo mal que la habían utilizado. La había echado para hacerle espacio a Sara, sin saber que la estaban explotando. Su pésima decisión nos había llevado a este desastre. «Bueno, ahora entiendes, ¿verdad?», dije con calma. «Ya no hay dinero del seguro. Lo único que queda es la hipoteca de esta casa». Sin previo aviso, Sara rompió a llorar y corrió hacia mí, desesperada. «Espera, hermana, por favor. Mi esposo y yo estamos hundidos en deudas. No podemos pagar la hipoteca. Y además…». La interrumpí, mi tono frío. «Eso no es mi problema. ¿Recuerdas que me querías fuera? Ahora, resuélvelo ustedes mismos». Solté una risa breve y amarga. «Oh, no sabía que habías caído tan bajo. Además, mamá siempre quiso vivir contigo, ¿no?». «No, por favor, no te vayas», suplicó Sara, su desesperación creciendo. «Sí, Aurora, quédate», añadió mi mamá suavemente, su tono ahora lleno de arrepentimiento. «Lo haremos funcionar, te lo prometo». Sacudí la cabeza y me di la vuelta. «He estado apoyándote, mamá, en esta casa, toda mi vida. Incluso pagué la hipoteca. Y sin embargo, me echaste en cuanto Sara apareció. Me llamaste parásita. Y ahora, ¿quieres que me quede a ayudarte? Debes estar bromeando». Miré a Sara con desdén. «Sara no es una hermanita linda», dije fríamente. «Es una sanguijuela, un parásito humano, y ya no voy a seguir con este lío». Me di la vuelta para irme y dejé que mis últimas palabras quedaran en el aire.
Ustedes dos tendrán que vivir con la deuda. Yo nunca volveré a esta casa. Mientras me alejaba, aún podía escuchar a mi mamá y Sara llamándome, pero no me detuve. Se aferraban a mí hasta el último momento, pero ya no tenía razón para escucharlas. Había terminado. Pasó un mes desde ese día. Mi mamá y mi hermana, dándose cuenta de su error, tuvieron que empezar a trabajar medio tiempo solo para sobrevivir. A pesar de que ambas trabajaban, no era suficiente. No tuvieron más opción que vender la casa familiar y mudarse a un apartamento pequeño y barato. La vida allí no era agradable. La tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo. Sara le gritaría a mi mamá: si no hubieras echado a Aurora, podría haberme ayudado. Y mi mamá le respondía amargamente: lo hice para hacerles espacio a ustedes dos. Dijiste que querías vivir conmigo, pero lo único que te importaba era el dinero. Sus discusiones se volvían más violentas cada día. Ninguna de las dos podía sobrevivir sin dinero, y sin mí, no tenían nada. Los tres, mi mamá, Sara y su esposo, apenas tenían suficiente para comer la mayoría de los días. No podían permitirse ropa nueva, y mucho menos lujos. Mientras tanto, mi vida había cambiado completamente. Mudarme a la vivienda proporcionada por la empresa fue la mejor decisión que había tomado. Mi tiempo de traslado al trabajo era más corto, y tenía más tiempo para mí. Sentía una paz que no había experimentado en años. Mirando atrás, me di cuenta de que haber sido echada de la casa de mis padres fue lo mejor que me pudo haber pasado. Ahora vivo una vida plena y feliz, y por primera vez en mucho tiempo, me estoy enfocando solo en mi propia felicidad. Así que, de alguna manera extraña, les agradezco que me hayan empujado a irme. Me dio la libertad que necesitaba para vivir una vida mejor.